Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Archivos de Juego. Fíjense que en esta segunda patita nos hemos subido harto a las ruedas de autos, gente de descenso, de bicicleta y gente de las motos. Y hoy día estoy con uno de ellos. Don Rui Barbosa, ¿cómo le va? Hola Coque, acá muy agradecido, gracias a la Radio Pauta por esta linda invitación. Primera vez que estoy acá, muy contento y con un proyecto súper nuevo y emocionante de lo que se viene a futuro. Ya le voy a preguntar de eso porque me interesa mucho saber de ese proyecto que fue como el gatillante. Yo a Rui lo conozco, él trabaja muy bien su parte de prensa y lo conozco ya hace un buen rato de todo lo que está haciendo, pero no es que se te ocurrió nomás subirte a la moto. Aquí hay una herencia familiar importante. Sí, bueno, esto parte del legado familiar por mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá y ahora soy yo. Partí desde muy niño con esto, corriendo desde muy chico y siempre aspiré a dedicarme a esto de manera profesional. Claramente acá fue siempre difícil porque no es un deporte tan conocido. El mundo motor acá en Chile no se caracteriza por ser profesional en ese sentido. Pero ya han pasado los años y ya puedo decir que soy un piloto profesional y que me dedico a esto al 100%, por lo tanto el sueño que siempre tuve lo estoy realizando hoy en día y eso me deja muy contento. ¿Partiste en bici y después te fuiste al enduro? No, siempre partí Directo. en moto. En bici, mi viejo me metió arriba de una bicicleta de bicicross, Claro. que era lo que él hacía. Pero la verdad que nunca me llamó mucho la atención porque me gustaba un poco más la adrenalina en el sentido de tener un motor, tener algo que pueda controlar. Y siempre de chico anduve en moto, pero como una persona común y corriente, yendo los fines de semana a correr, en la semana mi viejo me sacaba a andar en moto. Y hasta que llegó el Mundial de Enduro, el 2012, acá en Chile, en Talca, la región del Maule. Y ahí empecé a rayar un poco y dije, chuta, quiero ser como ellos, quiero correr, quiero dedicarme, quiero ser el mejor del mundo. Y ahí empezó todo esto, el bichito, el correr en moto y el dedicarse a esto al 100%. Menos mal había una especie de tradición familiar, porque si no a la abuela, a la mamá, vueltas locas, porque ¿qué están haciendo arriba con este cabro arriba de la moto? Nada, no había nada que decir, porque te venía la herencia desde ahí atrás. Sí, no, y en un minuto fue difícil porque no querían que yo siguiera esto, no querían que yo hiciera lo mismo que mi papá, porque mi papá me dijo que tuvo un golpe de suerte entre comillas, en dedicarse a la moto hasta los 22, 23 años y ahí ya se pasó a trabajar y le salió un negocio y con eso ya pudo vivir. Claro. Dijo que eso no se podía repetir en mí. Y yo le dije, ya, pues entonces yo me dedico a la moto al 100% desde chico. Claro, la idea, la respuesta que quería tu viejo era, entonces, ok, voy a estudiar. Voy a estudiar. Nada. No nací claramente para eso. No, porque además me imagino en el colegio más preocupado del rato libre para ir a andar en moto. Sí, y en las clases no prestaba atención, sino que veía videos de moto, veía lo que podía hacer y no, la verdad que siempre quise andar en moto. Hasta que empecé a crecer y ahí ya de verdad quise jugármela y tomar el salto de ir a correr a Europa, al Campeonato del Mundo que fue el que gané el 2018. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento, cómo es la evolución? Ya empecé a competir, me imagino que en el motocross nacional, algo así. En el enduro. En el enduro acá nacional. yo corría enduro. Ya. Corría enduro, un campeonato que se llama National Film, que es el campeonato nacional de enduro que acá hay en Chile, también con algunas fechas de motocross, pero acá no había una comparativa. Tampoco... Pero en el sentido de que lo ganaba y sin digamos, contrapeso. No, acá tampoco, acá no es que era un piloto así, wow, que decía ya, este va a ser quizá el futuro. En un principio no era un piloto tan destacado cuando era chico, era uno más de la categoría. Y después ya a los 14, a los 15 ya empecé como soy chico, le estoy ganando a los demás y me estoy midiendo bien en la general dentro de los 5 primeros del Campeonato Nacional de Chile, que era bastante chico, tenía como 15, 16 años. ¿Y eso que era sub-18 o era adulto? No, era adulto en general. Ya. Y no estaba tan lejos de los primeros, pero tampoco era un cabro así que hoy la va a romper. Pero estaba ahí dando años de ventaja. Claro, se ganaba algunas carreras y no era malo para la moto, claramente. Pero ya en ese entonces era tomar una decisión de seguir corriendo acá en Chile y seguir estudiando y terminar el colegio, que era lo más importante en ese entonces, o irse para afuera, ir a correr y apostar y correr en Europa, que era Italia el campeonato del mundo.
Y claro, yo siempre soñaba con eso, pero era algo que nos temía a todos porque el presupuesto era altísimo, nadie lo había hecho, no sabíamos qué camino tomar ni cómo hacerlo. Y tampoco sabía lo que significaba el dedicarse a la moto al 100%, el despertarse y saber que uno tiene que andar en moto, entrenar, dedicarse a la moto, aprender la parte mecánica, la parte psicológica, era algo que yo desconocía un poco. Y el nivel de competencia afuera era una locura. Corríamos con lluvia, con barro, acá en Chile cuando las carreras llueven se suspenden. Claro. Entonces eran cosas que yo no me esperaba y ahí dije ya, salió la oportunidad, le pagamos un equipo por correr, que era lo más importante, que un equipo me aceptara, porque normalmente uno acá no entra porque sí. Para mostrarse en ese entonces había que pagar una cierta cifra, y ahí si es que te iba bien decían ya, en vez de pagar 50, pagáis 20, y así fuimos. Guardando proporciones es como la Fórmula 1, ¿no? Que compráis la butaca y después, bueno, claro, si no eres bueno te van a sacar, pero en el fondo es, denme la oportunidad y ahí vamos viendo. Ahora, porque uno dice... Un buen piloto de moto, en este caso estábamos hablando del enduro, incluso aquí en Chile, ¿qué? ¿Porque anda a fondo? ¿Porque tiene una buena estrategia? Porque esto no es, ya vamos a entrar a otra parte que tiene que ver navegación, desiertos, otra cosa. Entonces, en el enduro, un buen piloto es que ir a fondo nomás o tener dentro de todo alguna buena estrategia, no sé, cómo tomáis las curvas. Creo que el endurista entre sí tiene que ser un piloto muy completo, en cambio en comparación con el crossista. ¿Por qué? Porque en el enduro corremos dentro de un cerro, en bosque bajo condición extrema, donde pasamos por piedra, tronco, raíces, barro, clima seco, humedad, y corremos alrededor de repente corremos más de 2.000, 3.000 metros de altura, y corremos en condiciones difíciles realmente y en un circuito que desconocemos totalmente. ¿Nunca se conoce el circuito previo a correr? Se hace un reconocimiento a pie de las especiales por donde nosotros corremos, a pie, y uno trata de memorizar por donde uno tiene que ir en la moto a futuro. O sea, recorremos 7 kilómetros, que alrededor son 3 especiales diarias, que son como alrededor de casi 25 kilómetros caminando los días previos. Pasado el árbol gigante y una curva media fuerte, pero cuando hay arriba la moto... Exacto, y vamos repitiendo y cerramos el ojo y decimos ya, acá había una izquierda, una derecha, y uno se imagina en qué cambio podría ir y a qué velocidad uno podría llegar. Y después, cuando uno ya la camina, ponte tú un miércoles, un jueves, un viernes, el sábado, domingo le toca carrera, y la primera vuelta es cronometrar el tiro. Entonces tenés que interpretar lo que memorizaste, acordarte de eso. Y esas primeras vueltas son las que hacen el cambio, porque esas primeras vueltas, si es que uno las interpreta bien y memoriza bien la especial, ahí puedes sacar alrededor de 15, 20 segundos contra tus contrincantes. ¿Y se puede, me imagino que no, la pregunta que te voy a hacer, asumo que no se puede ir con algún elemento electrónico para... se puede. Sí, puedes crear con una GoPro, pero piensa que te demoráis caminando 3 horas por especial. Claro, y después tenés que llegar a repasarlo. Claro, repasar. Claro. Sacáis fotos y repasáis los puntos más peligrosos y los que querías hacer como un cambio. Cuando hay un salto con un tronco y decís, mira, un poco peligroso, lo grabo y tratáis de imitarlo con la mano. Entonces después de la noche uno se sienta en la cama a las 9, 10 cuando se tiene que acostar y lo repasáis. Y decís, mira, en la especial 1 habían 3 peligros y lo grabaste y tratáis de memorizar toda esa parte para el día siguiente. Bueno lo que cuenta, porque para los que no somos expertos en esto, uno dice que, bueno, se suben, andan a fondo y menos mal andan con casco porque si no sería una locura. No, claro. Hay toda una estrategia y además me imagino que finalmente el enduro termina siendo como una buena formación para después lo que cualquiera quiera hacer dentro del motociclismo, ¿no? Sí, porque en el enduro uno tiene que aprender a saltar, porque dentro del enduro tenemos una especial de motocross, entre comillas, donde hay salto, entonces tenemos que ser cruceros en ese sentido. Después hay una especial de enduro, que es un poco larga, es difícil, con algunas partes difíciles, subidas, bajadas, tronco, y después hay una especial extrema, donde una especial mucho más corta, pero con una dificultad altísima. Perfecto. Donde te ponen de repente neumáticos, de repente artificial o de repente natural, pero te hacen hacer cosas más cortas, pero más difíciles. Y ahí donde los errores cuestan mucho, porque uno puede perder la carrera. Acá en enduro corremos contra el tiempo, uno tras otro. Por lo tanto... no van juntos. No vamos juntos. La adversidad y la presión de ir... claro, contra el tiempo, contra el reloj, es difícil, porque cada segundo, si uno hace la curva más abierta, más cerrada, son milésimas y segundos, y al final del día cronometramos alrededor de 1 hora 20, muchas veces, y he perdido carreras por menos de 1 segundo. Claro. Y digo, chuta, si yo hubiera acelerado un poco más, hubiera frenado antes o después, hubiera ganado. Y cuando te vas a Italia, ¿cuál fue
la primera reacción? ¿Cómo empezó ese desarrollo? Porque siento que allá no solamente terminó, ya te gustaba, eso está claro, Sí. pero terminaste de explotar tus condiciones. No, ahí creo que lo más difícil fue el adaptarme a las condiciones de la carrera. Ajá. Era muy difícil. Acá en Chile corríamos 4 horas, 5 horas. Allá corríamos 7. Ya, Entonces casi el doble. es casi el doble. Y corríamos bajo condiciones que no conocía, con mucha lluvia, y el barro nunca fue bueno para el barro. Acá en Chile andamos siempre en seco, Claro. en terrenos duros. Alrededor de la capital es todo así. Y yo soy de acá, entonces eso me costó muchísimo. Y después cuando conocí la piedra y la raíz junta, ahí ya Muy difícil. muy difícil. Sí. Y asumo que los resultados no se empezaban a dar tan rápido. No. Ya. No, el primer año yo me propuse ser campeón del mundo a 3 años. El primer año la idea era ir a correr el mundial, tratar de terminar todas las carreras, que era lo principal. Y las primeras carreras salí séptimo o sexto en una categoría que era Youth, hasta 125 cc, que es la cilindrada de la moto, hasta 21 años. Yo Perfecto. tenía 17. Y salía sexto, séptimo, terminé las carreras hecho mierda, Claro. con calambre, cansado, Me fatigado. imagino la tensión, La qué sé tensión. yo, antebrazo. Pierna. Claro, Las porque piernas va ahí también. soportando todo el rebote. Todo el rato. Y los descansos eran súper pocos. Teníamos descanso para echar benzina y hacerle un poco mecánica a la moto de alrededor de 8 o 7 minutos. Ahora dando 4 años de ventaja, sexto, quinto, No era séptimo, malo. no era malo. No, pues no era malo. Y siendo primera vez que corrí ahí, dije, chuta, ya no es tan malo. Y ese año fue difícil porque me cobraron harta plata para poder correr. Claro. Y no corrí todas las fechas. Y dije, ya, démonos una oportunidad más, que fue el 2017. Y ese año salí tercero en el campeonato y gané 2 fechas en Inglaterra. Perfecto. Y ahí dije, chuta, mira, si es que me dedico un año a full a esto, puedo ganar el campeonato del mundo. Y se lo propuse a mi papá, ya 2 años corriendo afuera, gastándome así un billete, gracias a mi auspiciadora y a mi familia. Y dije, viejo, démonos un año más, entre comillas, de como de sabático, siempre terminando el colegio, cosa que me tenía vuelto loco porque no sabía cómo rendir en el colegio y seguir haciendo este deporte, porque me quitaba todo el día. Y el 2018 me di el año completo de manera profesional en Europa, y justo ese año me coincidí con ser compañero de equipo del mejor piloto del mundo, como ponte tú decir Ronaldo o Messi. Perfecto. En ese entonces era el mejor piloto como de la época, del año. Y fue mi compañero de equipo. Y ahí me amarré a él, que era un italiano, que se llama Alex Salvini. Me amarré a él, viví con él alrededor de como 6 meses y hacía todo lo que él hacía. Pero cachando además que Todo. era otra cosa. Era otra 100% cosa. profesional. No, el ritmo que llevaba a las 7 de la mañana. Me decía, bueno, hoy día nos despertamos a las 5, entrenamos a las 8. Y decía, ¿por qué nos despertamos a las 7? Un ejemplo. Claro. No, porque a las 5 tenéis que despertarte, porque a las carreras nos despertamos a esa hora y hay que acostumbrar el cuerpo a estar despierto. Después me hacía remar con él alrededor de 1 hora en la remadora, y yo nunca había remado 1 hora en la remadora. Y decía, ¿pero tú estás seguro que esto se puede hacer? Y sí, ya dale. Y entonces me llevó siempre al límite, y ese año empecé a ganar las primeras fechas en España, en Portugal, después en Francia. Empecé a ser primero, segundo, primero, y llegué a mitad de año y dije, chuta, estoy liderando el campeonato del mundo en la categoría más chica, que era hasta 21 años. Y este año puedo ser campeón del mundo, po. Y me empecé a pasar el rollo. Bueno, antes de todo esto siempre lo dije acá en Chile. Nadie lo creía, claramente el único que lo creía era yo. Pero siempre dije, voy a ser campeón del mundo, voy a ser campeón del mundo. Lo visualicé tanto, lo creé tanto ese entorno de campeón. Y a mitad de año, ya casi a fines de año, con una fecha anticipada, gané el Francia en Cahors, el campeón del mundo. Primer título para Chile a nivel mundial en esta disciplina y en Latinoamérica. Y me llevo un título para Chile. Por lo tanto, creo que el sueño que siempre tuve desde niño, desde los 15 años, 14, y me acuerdo que imprimía la moto con la que iba a ganar en el muro de mi pieza, la miraba todos los días y decía, con esa moto voy a ganar. Después de 4 años se cumplió el sueño, y ahí ya la vida me cambió totalmente. La verdad que desde entonces, desde ahí que creo que lo imposible no existe. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora además hay un cambio porque este italiano que era crack, que te enseñó varias cosas, siento que casi todo tiene que ver con lo físico. Sí. O sea, hay una preparación física que es brutal, ¿no? Porque me imagino que mientras más armado muscularmente, físicamente, saco lo psicológico, que también entiendo que es una patita importantísima, Muy. pero mientras más armado físicamente estés, menos te vaya a calambrar, menos te van a doler los brazos, menos las piernas. O sea, es como lo que me contaba ahí antes, pero con una preparación top. Sí, bueno, ahí en esos años la verdad que
Yo siempre pensé que entre más horas de moto, más horas de bici, más horas de gimnasio iba a ser mejor. Pero ahí entendí cómo era el progreso y el programa de entrenar, que muchas veces menos más. En ese tiempo me acuerdo que yo entrenaba más que él, claramente él tenía 10 años de diferencia comparado conmigo, entonces lo que tenía que hacer él de repente a mí no me servía. Y empecé a cambiar algunas cosas dentro de mi dieta, dentro de mi entrenamiento, cosas que antes no incorporaba. El aspecto psicológico fue clave, la ansiedad antes de las carreras. Seguro. Y uno cuando te dicen ya, vais ganando, te queda la última especial del día y está ya 6 segundos. Es ahora o nunca, imagínate la ansiedad que te baja a decir ya, si es que acá le meto 6 segundos, gano, y si es que no, pierdo. Y era una especial que el tramo por donde corremos, alrededor del bosque, de 10 minutos, y en 10 minutos pueden pasar muchas cosas. Claro. Entonces, la ansiedad y el poder calmarme ante esa situación creo que fue súper importante. De hecho, de repente cuando iba ganando, no me decían que iba ganando, no me dejaban ver los tiempos para yo no empezar a pasarme rollos mentales. Y hicimos muchas estrategias mentales también durante ese año. Me acuerdo que ese año realmente no se valora lo que uno hace porque ese año dejé todo de lado, desde la familia, los amigos, todo lo que el entorno de las fiestas. No salía. Y acá me acuerdo cuando yo empecé a ganar, me decían, ya vamos a celebrar, nos tomamos algo. Yo le decía, no, compadre, yo estoy enfocado, quiero ganar. Me acostaba todos los días temprano y lo único que pensaba era en ganar y soñaba con ganar. Hoy en día ya con 26 años y casi con 10 años de diferencia cuando gané, no sueño como soñaba antes, porque las prioridades empiezan a cambiar con el tiempo. Hay otras prioridades, uno empieza a crecer, hay cosas pendientes. Y creo que en esa parte de mi vida hice todo lo que pude para poder realizar este gran sueño que siempre tuve desde chico. Y desde ahí que ya mentalmente cambié un poco mi aspecto, el cómo enfrentar las carreras y el qué me podría proponer. Porque esto, Coque, lo que pasa es que esto nunca se ha visto en Chile y no es como tú en el fútbol o en el rally o en la bicicleta, que ya hay grandes personas y deportistas que ya son referentes que lo han hecho. Cuando yo hice esto, no había pasado. Entonces fui a descubrir un camino totalmente desconocido. ¿Y después? Porque ganaste esta especie de sub-21, pero con 16. Ahí yo tenía 18. 18. Sí. Y te quedaban 3 años. Sí, pero ahí me pasé de categoría. Ahí me pasé a la junior. Ya. Que era hasta 23 años. Perfecto. Ahí no gané. Ahí salí tercero, pero lamentablemente para el COVID, para el 2020, me quebré la rótula, que fue la rodilla. Y me mandaron de vuelta acá a Chile, porque no sé si te acordáis que en ese entonces Italia estaba cerrando las puertas de las fronteras. Sí, no, Italia fue uno de los países que peor lo pasó. Y yo venía de allá, pues. Claro. Y como venía de allá, cuando llegué a Chile a marzo, me acuerdo el 7 de marzo, los doctores no me querían atender. Pensaban que yo estaba trayendo el COVID. Claro. Entonces, fue complejo. Y ahí ya me disparé para Estados Unidos, porque como no me dejaban volver a Italia, yo no tenía pasaporte ni nada, ni visa deportiva en esos años. Tuve la oportunidad de encontrar un apoyo acá en Chile a través del Ministerio del Deporte y me fui a correr a Estados Unidos. Pues era el único país en el cual las carreras seguían. Claro, si los gringos no estaban ni ahí, no paraban. Y ahí dije, ya, voy a Estados Unidos, corro un par de carreras, pruebo y nunca dije, hoy voy a Estados Unidos para ir a correr en un equipo, no, nada. Dije, voy para allá para seguir teniendo ese entrenamiento y ese ritmo como rodaje. Porque acá en Chile estábamos un poco estancados. Claro. Y ahí me fue bien. Gané 2 carreras y una salí segundo, me acuerdo, del campeonato americano, y le toqué puerta a un equipo que se llama Honda Phoenix Racing. Y ahí dije, chuta, ¿sabéis que quiero correr este campeonato? Que era el campeonato GNCC, National Cross Country, el campeonato más extremo dentro de Estados Unidos, que es muy televisado, muy bien pagado. Y les toqué las puertas, le dije que yo quería correr bajo su equipo, que yo en Chile corría en Honda. Nosotros somos... Acá está mi currículum y además yo corría en la misma escudería, por así mismo decirlo. Entonces me dijeron, ya, perfecto. Ven a correr, pero fue difícil porque era casi abril, marzo, y los presupuestos ya estaban cerrados. Claro. Entonces me dijeron, te podemos dar todo esto, pero no tenemos mecánico. Le dije, chuta, sin mecánico, ¿qué hago? Claro. No hago nada, po. Y ahí ya venía hace un tiempo atrás tocando en las puertas a Copec, que me ofreció el principal. Y ese año Copec me llamó y gracias a Copec pude pagarle a un mecánico chileno de acá de Santiago, que se llama Luciano Villavicencio, y me acompañó durante 3 años en Estados Unidos. Mira. Y Copec me puso toda la infraestructura y todo el apoyo económico para poder llevarlo y que él me acompañe para yo poder hacer historia en Estados Unidos. ¿Ahí cómo te fue? Bien, me fue excelente, iba ganando el campeonato el 2023 hasta el último minuto, me quedan solamente 2 fechas para hacer historia y me corté el tendón de Aquiles. ¿Te caíste? No, fue una compresión.
una compresión en un hoyo y... Él pegó el tendón, latigazo. Sí, el latigazo ese mismo. Y se me cortó y ahí ya perdí el campeonato, perdí todo. Mira, no lo había escuchado, ¿ah? Sí. Corte de tendón de Aquiles por compresión. Por compresión. Y ahí, bueno, larga recuperación, 6 Larga meses. recuperación. 6 meses y medio sin moto. Los doctores decían que me iba a estar un año afuera. Y otros me decían que no iba a volver. No, otros decían que no iba a poder volver a correr al ritmo que yo tenía. Y justo antes de eso pasó que yo vine acá a Chile, pues, a correr. Y lo que pasa es que tenía el contrato ya en mano para poder firmarlo por 2 años, 2024-2025. Y en ese entonces justo ya tenía una propuesta de otro equipo que era KTM. Y dije, chuta, si quiero ser KTM oficial, Red Bull, todo eso. Dije, me encantaría, pero no sé qué hacer. Dije, déjame ir a Chile, le dije a mi manager, que era por 3 semanas. Y cuando volvamos lo firmamos y vemos. Me dijo, sí, tranquilo, no te preocupes, anda a Chile, haz tus cosas. En agosto yo venía acá a Chile porque había una pausa de verano en Estados Unidos por la carrera. Entonces vine para acá y me dijeron, ya. Y acá justo en Chile me corté el tendón. Fue acá entrenando. Acá en Chile. No, corriendo, imagínate. Pero corriendo una pichanga con los amigos, para mostrarme un poco. Y llamo a mi manager que es de Estados Unidos, el americano, y le digo, me corté el tendón de Aquiles, estoy fuera por toda la temporada. Y perdimos el campeonato. Claro, pero el campeonato, el contrato, estaba contento el hombre. Y ahí ya me querían echar, entre comillas. Me dijeron, pero me dijo, yo te pago para que tú corras ahí en Estados Unidos. ¿Por qué te fuiste a Chile? Yo siempre decía, porque Chile, voy a ver a mis amigos, a mi familia. Igual siempre tenía que tener un vínculo porque tengo auspiciador acá y de una que otra forma tenía que volver. Puta, entonces me corté el tendón y estos me dijeron, ya, perdimos un campeonato. El campeonato que teníamos para hacer historia porque Honda nunca había estado puntero en este campeonato. Mira. Y yo estaba haciendo historia. Y me dijeron, ya, vuelve cuando puedas, recupérate y no avisáis cómo te va. Y ya me tenían medio cortado. Entonces yo estaba asustado por el 2024, pues, ¿cachai? Y dije, ¿qué pasa con el contrato de 2 años? Quizás ya me lo van a sacar. Entonces me recuperé un poco rápido así y me fui con muleta, gateando a Estados Unidos, compré un pasaje y volví, sin avisarle nada a nadie. Fui para allá. Y ahí le dije, mira, me pasó esto, fue mala suerte, etcétera. Quiero volver a firmar con usted, Y me dijeron, no, el contrato ya no está a 2 años como te habíamos propuesto en agosto, ya estamos hablando en octubre, noviembre. Claro. Y te vamos a poner una cláusula. Cuando vayáis a Chile no podéis correr allá. Lógico. Dije, claro, pero si es que en Estados Unidos me hubiera pasado esto acá, al final no, pero no podéis correr ni una carrera bajo nuestro equipo. Y dije, ya, pues. Y al final me dieron un contrato solamente por 1 año, que fue el 2024. Ese año fue un año súper difícil porque me estaba recuperando. Ya, no estaba ahí al 100. No estaba al 100 ni siquiera ni en el 80 ni en el 70. Hacía las carreras para poder terminarlas y para fin de mes que me paguen lo que tenían que pagarme. Claro. Porque salía sexto, séptimo, lo mejor que fue tercero al final de año. Pero los primeros 6-5 meses del 2024 fueron muy difíciles. Y ahí ya venía con una cosa ya pensándole hace rato de correr rally. Que es lo que vamos ahora. Claro. Y ahí me propuse y dije, ¿sabéis qué? ¿Por qué no empezar a correr rally? Tenemos el mejor desierto del mundo. Creo que lo que ya hice acá lo cumplí. Lamentablemente no pude ganar el título, pero el ya seguir así con una pierna un poco más debilitada que la otra, más débil, significaba mucho esfuerzo. Pero ahora te estáis cambiando una cuestión completamente distinta. No, acá lo que estoy haciendo es una locura. Navegación, especiales eterna. 500 kilómetros. Claro, es otra cosa. Otra cosa. Lo que te decía antes, no soy un experto, pero uno ya cacha más del rally cross country, que en el fondo para la gente, para que entienda, es el Dakar. El Dakar. Hay un campeonato mundial, por supuesto, sí. Pero la prueba madre es el Dakar, y es lo que tú quieres correr. Entonces, te estás preparando. ¿Cómo te ha ido las primeras sensaciones? Bien. Algo totalmente nuevo, como tú dijiste. Claro. Acá se corre en el desierto. Sí. No se corre más en el bosque, se corre en el desierto. Y lo más difícil acá es navegar. Vamos con una hoja de ruta que tiene mucha información, mucha simbología que yo no la conocía. Y lo más difícil acá es que uno tiene que navegar a 140, 130, 150 kilómetros por hora. Claro. Y ir navegando a esa velocidad. Entonces, vamos muy rápido, con velocidades súper altas y no es fácil. ¿Conversaste con alguien? Con todo. Ah, ya. A todos lo entrevistaste. A todos le he preguntado, desde el piloto más malo que ha corrido el Dakar acá en Chile, porque el Dakar pasó por Chile por 4 o 5 años, Sí. a lo más amateur,
desde hasta el más profesional. Perfecto. Le he preguntado a todos los pilotos cuál es su experiencia, aunque haya sido lento o rápido, les pregunté que cómo lo vivieron, cómo lo hicieron, qué es lo que sintieron, qué es lo que se esperaban. Porque yo, por muy bueno que sea para la moto, esto es totalmente otro deporte, claro. Otra cosa. Es como decir, vamos a jugar fútbol, pero jugamos fútbol americano. Los dos se juegan con una pelota, pero una pelota diferente, con otra estrategia, es lo mismo. Entonces, me sentía totalmente amateur en esta nueva disciplina y he preguntado mucho, me he acercado a grandes referentes como Francisco Chaleco López, José Ignacio Cornejo, que es el piloto vigente que tenemos hoy en día corriendo a través de un equipo Factory. Y bueno, lo que hizo Pablo Quintanilla. Pablo ya está retirado, ya dejó un legado muy grande. Y bueno, también lo que hizo Carlos Degardo, que fue el principal piloto que trajo todo esto acá a Chile. Y ahora está Tomás Degardo, que es el hijo de él. Y sacando una cuña un poco de todo, la verdad, que no es fácil, por mucho camino que haya, que ya habían hecho ellos. Igual, de todas maneras, quiero hacer algo diferente a lo que ellos hicieron. Pero esto, la verdad, que hay que tomárselo con mucha calma. Vaya a partir, digamos, con el Dakar 2026, sí. ¿Terminarlo? La única meta es terminarlo. Recién fui clasificado, fui a 2 fechas de mundial, que fue en Abu Dhabi en febrero, sí. Que terminé 11 en la general y cuarto en mi categoría, que no fue malo, solamente con 3-4 meses de experiencia. ¿Por qué tu categoría? Ahí me perdí. Porque ahora yo cuando corra el Dakar no voy a correr la categoría que corrió Pablo o Nacho, la típica, que es Rally GP. ¿Sí? Yo corro en Rally 2. Porque como soy nuevo en esta disciplina, aún no tengo como el prestigio de pasarme a esa categoría. Es como una especie como que acumular kilometraje. Exacto, kilometraje y resultado. Ya, pero en esa saliste, me dijiste. En esa salí cuarto. Bueno. No, que no era malo, bueno. Por supuesto. Y yo siempre fui y dije, vamos a terminarla. Porque la FIM me pide que haga 2 fechas de mundial y que las termine. Y fui a Abu Dhabi y Sudáfrica. Las 2 terminé cuarto. Entonces clasifiqué recién, hace una semana y media mandé la inscripción para el Dakar, donde envió todos mis datos, pagué la primera parte, que son 5.000 euros, pero en realidad la inscripción cuesta 25. Sí, claro, sí. Es increíble. Increíble. Y ahora dentro de 1 o 2 semanas más me van a decir si es que fue aceptado, que seguramente van a decir que sí, porque y ahí corre por la segunda categoría. Y ahí correría en Rally 2, que es la segunda categoría, claro. Igual apostando a terminarlo, para tratar de terminar arriba, cosa que el 2027 ya quería estar corriendo. O sea, claro, ese es la meta, pero ahora más que nada van a ser 14 días de carrera. Sí, claro. Y lo único que espero es terminar, llevar la moto al finish. Y sacar la mayor experiencia posible. O sea, acá estamos corriendo en Arabia Saudita. Claro, otra cosa. Otra cosa. Acá cuando voy a correr al desierto, a Copiapó o a Iquique, si me pierdo, apúntese a la costa. Claro. Y si que en la costa alguien me va a rescatar o me va a decir, ya, ande por la carretera. Por aquí vaya. Claro. Pero en Arabia Saudita no me va a decir nada a nadie. Entonces estoy empezando a hacer cursos de orientación, tratando de estar un poco más en el desierto. Yo soy de la capital, entonces igual trato de hacer 2 entrenamientos en el desierto para poder empezar a conocerlo más, porque por muy plano que se vea y bonito, es muy engañoso. Seguro. Hoy ha estado buenísima la conversa con Rui Barbosa. La ha hecho toda en la moto, desde muy chico, como nos comentó al principio de la entrevista. Yo la verdad, Rui, te agradezco un montón porque ha sido un placer poder conversar contigo. Y nada, pues desearte absolutamente lo mejor porque viene complicado los próximos desafíos. Sí, no, ahora hay que encontrar el presupuesto, que eso es lo más difícil. Tenemos hasta octubre, máximo noviembre para pagar el Dakar completo. Claro. Y estamos hablando de montos que... No son menores, ¿no? No, está difícil. Son 150 millones. Claro, es muy caro. Bueno, pero ahí está, caro. Lo veo bien con hartos auspiciadores, así que... tengo buenos auspicios, así que con eso ya estamos trabajando de cómo hacer los proyectos, cómo darle el retorno importante a las marcas, que hoy en día lo que más necesitan es eso, cómo hacer una imagen, pero da poco. Creo que lo bueno siempre demora y el que lucha siempre encuentra. Me encanta. Don Rui Barbosa, un abrazo y de verdad un agradecimiento tremendo por esta entrevista. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, ya saben, la invitación es de lunes a viernes de 12 a 12:30 la previa del juego y de 12:30 a 14 en Pauta de Juego y por supuesto los podcasts originales de Pauta. Yo obviamente les recomiendo el mío, pero también el de Fernando Agustín, Detrás del Juego, esas entrevistas que siempre tiene nuestro gran compañero. Un abrazo y nos encontramos en la próxima. Confía en tu equipo, confía en tu jugador favorito y obvio. En Betano, súmate y juega con los que confían de verdad. Hazle y consigue tu bono de bienvenida de hasta 200 luquitas. Ponte la camiseta naranja
y conoce la mejor experiencia en apuestas deportivas que solo encuentras en Betano. Archivos de juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.